Hola, sanadores a través del perdón. Y aquí tienes la versión larga de qué es el ego. Y te voy a explicar qué es el ego según la perspectiva del gran maestro de un curso de milagros, Kenneth Wapnick. Así que presta total atención, toma apuntes y repite la sesión si hace falta, ¿sí? ¿Qué es el ego? Y el curso nos dice, el ego es idolatría, el signo del yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a terminar su vida en la muerte. ¿Qué es lo que nos dice Kenneth? Sin embargo, este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, que es abstracto y sin forma. Entonces, adoramos a los ídolos tomando su forma como verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. De la misma manera, adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su ser por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros, el héroe del sueño del ego. Como nos dice Jesús en el texto, capítulo 27, apartado 8, punto 1 del 1 al 3. Dice así: el cuerpo es la figura central en el sueño del mundo. No hay sueño sin él, ni existe sin el sueño, en el que actúa como si fuera una persona a la que hay que ver y a la que hay que creer. Ocupa el lugar central en todo sueño, que cuenta la historia de cómo fue hecho por otros cuerpos, nacido en el mundo fuera del cuerpo. Vive un poco más y muere, para unirse en el polvo con otros cuerpos que mueren como él. Y continúa Kenneth. En nuestra locura, creemos que este cuerpo moribundo, el cuerpo mortal de Hamlet, es nuestra identidad. Te sientes este cuerpo. Continúa el texto. Punto 1, apartado 2. Es la voluntad la que ve la voluntad de Dios como enemiga y toma una forma en la que es negada. Y nos dice Kenneth, la impía trinidad del pecado, la culpabilidad y el temor del ego nos aterroriza ante Dios, que se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros, porque estamos secretamente en guerra con Él. Claramente esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. La deidad vengativa del sueño del ego. El Dios que nos han enseñado que es vengativo. Si no haces esto, o si haces esto, Dios te castigará. ¿Te suena? Este pasaje del manual para el maestro describe dramáticamente el sistema de pensamiento del ego de magia, venganza y asesinato. En el manual del maestro, en el apartado 17.5 puedes leer. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, reconoce una separación de Dios. Afirma, en la forma más clara posible, que la mente que cree que tiene una voluntad separada, que puede oponerse a la voluntad de Dios, también cree que puede tener éxito. Es obvio que esto no puede ser un hecho. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que se trata de un hecho. Y aquí yace el lugar de nacimiento de la culpa. Quien usurpa el lugar de Dios y lo toma para sí mismo, ahora tiene un enemigo mortal y debe estar solo en su protección y hacerse un escudo para mantenerlo a salvo de la furia que nunca puede ser aplacada y de la venganza que nunca puede ser satisfecha. Y continúa el texto, punto 1, apartado 3. El ego es, entre comillas, la prueba de que la fuerza es débil y el amor es temeroso. La vida es realmente muerte y lo que se opone solo a Dios es verdad. ¿Qué nos dice Kenneth aquí? La fuerza de Cristo es debilidad para el ego, porque es el poder de la unidad perfecta. La fuerza del ego, la verdadera debilidad,
Es el poder aparente de la separación, del que el mundo da fe. Creemos que somos fuertes, porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota de Dios. Entonces derrotamos a todos los demás a través de la indulgencia de nuestra especialidad, nuestra retorcida idea de la fuerza. Sin embargo, se nos pide que consideramos si esta es realmente la fuerza que queremos, como en el poema de Helen, Alternativas. En Los dones de Dios, página 11, el poema de Helen dice así: una fantasía de dolor, un sueño de muerte, un grito de agonía, un aliento superficial. Tal es el mundo que ves. ¿Es tu elección ser la sustitución de la voz de Dios? En líneas que ya nos son familiares, Jesús nos pregunta directamente al final del texto si es nuestro deseo sucumbir a la tentación del ego de identificarnos con el cuerpo débil, impotente y atacante. La tentación tiene una lección que enseñaría en todas sus formas, donde quiera que ocurra. Persuadiría al Santo Hijo de Dios de que es un cuerpo, nacido en lo que debe morir, incapaz de escapar de su fragilidad y atado por lo que le ordena sentir. Establece los límites de lo que puede hacer. Su poder es la única fuerza que tiene. Su agarre no puede exceder su pequeño alcance. ¿Seríais esto si Cristo se os apareciera en toda su gloria, pidiéndoos otra cosa que esto? Elige una vez más si quieres ocupar tu lugar entre los salvadores del mundo o si quieres permanecer en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Porque Él ha venido y está pidiendo esto. ¿Cómo se hace la elección? Qué fácil es explicar esto. Siempre escoges entre tu debilidad y la fuerza de Cristo en ti. Y lo que eliges es lo que piensas que es real. Continúa la lección. El ego está loco. En el miedo está más allá del todo, aparte de todo. En la separación del infinito. En su locura, piensa que se ha convertido en un vencedor sobre Dios mismo. Y en su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Ve está entre comillas porque la voluntad de Dios no ha sido destruida. Sin embargo, subyacente a nuestra creencia de que existimos como individuos, está el pensamiento de que lo hemos destruido, la base del sistema de pensamiento de mente del ego. Y dice el capítulo 21, apartado 2.6 del 4 al 7, todo lo que es el ego es una idea de que es posible que las cosas le sucedan al Hijo de Dios sin su voluntad, y así, sin la voluntad de su Creador, cuya voluntad no puede separarse de la suya propia. Ese es el sustituto de la voluntad del Hijo de Dios, una rebelión alocada contra lo que debe ser para siempre. Esta es la declaración de que Él tiene el poder de hacer a Dios impotente y así tomarlo para sí mismo, y dejarse a sí mismo sin lo que Dios ha querido para él. Esta es la loca idea que han consagrado en sus altares y que adoran. Aquí nos está diciendo que nada puede pasar sin que tú lo hayas pedido antes. Recuerda estas líneas. Esto he elegido yo que me suceda. Es una bendición que no recuerdo, pero yo lo estoy eligiendo. ¿Vale? Todo lo que es el ego es una idea de que es posible que las cosas le sucedan al Hijo de Dios sin su voluntad. Y así, sin la voluntad de su Creador, cuya voluntad no puede separarse de la suya propia. Y continúa la lección de hoy. Punto 2, apartado 5. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que tratan de asesinarla antes de que pueda garantizar su seguridad atacándola. Ese es el sistema de pensamiento prevaleciente en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come al perro, mata
o es matado, uno u otro. La proyección sombría del pensamiento original de que existimos por haber destruido a Dios. Nuestra culpabilidad grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Recordemos el pasaje sucinto y revelador del texto de los dos sueños que consciente e inconscientemente pensamos que son la realidad, víctima y victimario respectivamente. Capítulo 27, punto 7, apartado 12 del 1 al 2, dice: un hermano separado de ti mismo, un antiguo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y traza tu muerte, pero planea que sea lenta y prolongada con estos sueños. Pero debajo de este sueño hay otro más, en el que te conviertes en el asesino, el enemigo secreto, el carroñero y el destructor de tu hermano y del mundo por igual. Y dice Kenneth, la verdad, sin embargo, yace a salvo más allá de estos sueños, porque Dios piensa de otra manera. Punto 3 de este apartado 12, el ego. Espero que te estés entendiéndolo bien y escúchalo de nuevo, tanto esta parte como la parte sencilla. Y dice así, punto 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber de la locura y de la muerte de Dios cuando permanece en Él? ¿Qué puede saber del dolor y del sufrimiento cuando vive en la alegría eterna? ¿Qué puede saber del miedo y el castigo, del pecado y la culpa, del odio y el ataque, cuando todo lo que le rodea es paz eterna, siempre libre de conflictos y sin perturbaciones en el más profundo silencio y tranquilidad? En otras palabras, cuando estamos en nuestras mentes rectas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no conocemos la locura o la muerte de Dios. Volviendo a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido. Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada en este mundo, porque ¿cómo puede saber del pecado, la culpabilidad, el temor o la separación, nada de lo cual ha sucedido? La clarificación de los términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro, y Jesús nos pide una vez más que elijamos entre locura y cordura, ilusión y verdad. Y aquí te recuerdo cómo Dios sabe nada de este mundo y sabe que estás soñando, ¿verdad? ¿Te suena esto? Deja un me gusta aquí debajo si todo esto te suena y estás aprendiendo. Y deja tu comentario. Seguimos. Este era el ego, todo el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a morir y el impulso de matar, la ilusión, sin hermanos, y el yo que parecía estar solo en todo el universo. Este terrible error sobre ti mismo, el milagro lo corrige tan suavemente como una madre amorosa canta a su hijo para que descanse. ¿No es una canción como esta lo que oirías? ¿No respondería todo lo que pensabas preguntar? ¿E incluso haría que la pregunta no tuviera sentido? Y el siguiente párrafo, la siguiente lectura comienza con el mismo pensamiento. Punto 4. Conocer la realidad no es ver el ego y sus pensamientos, sus obras, sus actos, sus leyes y sus creencias, sus sueños, sus esperanzas, sus planes para su salvación y el costo que implica creer en ella. Cuando estás en presencia de la realidad, no ves el ego, ¿sí? Solo sientes amor. Sus pensamientos, ni nada más, que es lo que Jesús nos dice, que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por eso, desde la perspectiva no dualista de un curso de milagros, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño porque no conoce al ego ni su mundo. La realidad
y el Hijo de Dios como parte de la realidad es literalmente sin ego. Y aparte de la locura del ego, ¿cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar cuando literalmente no está ahí? Continúa el texto. ¿Qué es el ego? Pero un sueño de lo que realmente eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. Es una cosa de locura, no de realidad en absoluto. Un nombre para la falta de nombre es todo lo que es, un símbolo de imposibilidad, una elección por opciones que no existen. ¿Qué es el ego? Nada, pero en una forma que parece algo, en un mundo de forma. No se puede negar el ego, porque solo él parece real. Sin embargo, ¿podría el Hijo de Dios, tal como lo creó, morar en la forma o en un mundo de forma? Y continúa, apartado 4.2. En el sufrimiento, el precio de la fe en él, en el ego se refiere, es tan inmenso que la crucifixión del Hijo de Dios se ofrece diariamente en su oscuro santuario y la sangre debe fluir ante el altar donde sus seguidores enfermos se preparan para morir. Te explico esto. El término altar en un curso de milagros es usado como un símbolo para el que toma las decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar en el santuario del ego, su sistema de pensamiento de pecado, culpa, miedo, sufrimiento, asesinato y muerte. Mientras que el siguiente pasaje, el que te voy a leer ahora, nos da cuerpo al altar del ego tal como se manifiesta en nuestras relaciones especiales. Capítulo 15, apartado 7.9. El sufrimiento y el sacrificio son los dones con los que el ego bendice todas las uniones. Te lo repito. El sufrimiento y el sacrificio son los dones con los que el ego bendice todas las uniones. Y aquellos que están unidos en su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como el precio de la unión. En sus alianzas airadas, nacidas del miedo a la soledad, pero dedicadas a la continuación de la soledad, cada una busca el alivio de la culpa, aumentándola en la otra, porque cada uno cree que esto disminuye la culpa en él. El otro parece estar siempre atacándolo e hiriéndolo, tal vez de pequeñas maneras, tal vez inconscientemente, pero nunca sin exigencia de sacrificio. La furia de aquellos que están unidos en el altar del ego excede por mucho tu conciencia de ello. Para lo que el ego realmente quiere, no te das cuenta. La sangre fluye libremente en este santuario especial, porque representa la crucifixión del Hijo de Dios. Así, cuando Jesús apareció en el mundo, la gente lo hizo parte de su sueño de crucifixión, idolatrando a su Salvador crucificado. Sin embargo, la verdad invulnerable del Hijo inocente de Dios, reflejada en la forma de Jesús, descansaba en la mente recta del Hijo, esperando tranquilamente su regreso a la cordura. Te voy a repetir esto, para que no te pierdas. La sangre fluye libremente en este santuario especial, porque representa la crucifixión del Hijo de Dios. Así, cuando Jesús apareció en el mundo, parece que apareció en el mundo, la gente lo hizo parte de su sueño de crucifixión, ¿sí? Idolatrando a su Salvador crucificado. Sin embargo, la verdad invulnerable del Hijo inocente de Dios, reflejada en la forma de Jesús, descansaba en la mente recta del Hijo, esperando tranquilamente su regreso a la cordura. Espero que lo hayas entendido bien. Apartado 5.1. Sin embargo, un lirio de perdón transformará las tinieblas en luz, el altar de las ilusiones en el santuario de la vida misma.
Nuestro tomador de decisiones ahora se da cuenta de su error, cambia su mente y se vuelve a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado como el amor ha reemplazado el miedo, la guerra de paz y el dolor de alegría. La luz de la verdad ha venido a iluminar las tinieblas de la ilusión. En palabras del capítulo 25, apartado 3.6, todos aquí han entrado en la oscuridad, pero nadie ha entrado solo. No necesita quedarse más de un instante, porque Él ha venido con la ayuda del cielo dentro de Él, listo para sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. El momento que elija puede ser cualquier momento, pues la ayuda está ahí, esperando solo su elección. Y cuando decida aprovechar lo que se le ha dado, entonces verá que cada situación que antes pensaba que era un medio para justificar su enojo, se convierte en un evento que justifica su amor. Escuchará claramente que los llamados a la guerra que escuchó antes son realmente llamados a la paz. Percibirá que donde ha atacado no es más que otro altar donde puede, con igual facilidad y mucha más felicidad, conceder el perdón. Y reinterpretará toda tentación como una oportunidad más para darle alegría. Reinterpretará toda tentación como una oportunidad más para darle alegría. Esto es cuestión de práctica. Cada tentación de juzgar es una oportunidad para acercarte a tu salvación. Es lo que te está diciendo aquí, ¿sí? Y continúa el apartado 5.2 y ya estamos terminando. Y la paz será restaurada para siempre en las mentes santas que Dios creó como su Hijo, su morada, su gozo, su amor, completamente suyo, completamente uno con Él. Hemos regresado a nuestras mentes correctas, dándonos cuenta de que no hay lugar donde prefiramos estar. El prerequisito para estar en el mundo real, en el que la mente equivocada desaparece, como lo hace su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es la memoria de quiénes somos como Hijo único y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma. Qué encantador se vuelve el mundo en ese instante en que ves la verdad sobre ti mismo reflejada allí. Ahora estáis sin pecado y contemplad vuestra impecabilidad. Ahora eres santo y lo percibes así. Y ahora la mente regresa a su Creador. La unión del Padre y el Hijo, la unidad de las unidades que está detrás de todas las uniones, pero más allá de todas ellas. Dios no se ve, sino que solo se entiende. Su Hijo no es atacado, sino reconocido. ¡Wow! Dios no se ve, sino que solo se entiende, solo se vive. Dios no se ve, sino que solo se entiende. Esta es una frase que me ha llegado mucho en la mente. Dios no se ve, sino que se entiende. Déjame acá abajo tu comentario diciéndome qué es lo que has aprendido con la lección de hoy, de qué es el ego. O cómo interpretas el ego o qué es lo que estás aprendiendo. ¿Sí? Nos vemos en la lección de mañana o en cualquier live. Sigue practicando como sea, pero practica y sigue practicando.